Hola, buenas noches o días. Mi nombre es Jonathan Cárcamo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial y el día de hoy vengo a presentar la generación y selección de conceptos para la creación de una mezcladora de concreto manual. El objetivo principal de crear la creación de la máquina es brindar a la mezcla la homogeneidad que pueden brindarle las mezcladoras que utilizan motor de combustión interna o eléctrico y reducir el esfuerzo que se utiliza al utilizar una pala. Y haciéndolo manual nos ahorramos en combustible, en el precio total de la máquina y en cualquier tipo de aditamento que sea necesario cuando estas funcionan con motor. Entonces, para generar el concepto o generar los conceptos, porque vamos a generar muchos conceptos, hay que aclarar el problema. ¿Por qué vamos a generar conceptos? ¿Qué es lo que tenemos que averiguar generando tantos conceptos? ¿Por qué no solo seleccionar uno existente? Bueno, el objetivo del proyecto es el diseño y fabricación de una máquina mezcladora de cemento para agilizar el proceso de construcción para los trabajadores del sector semiprofesional, así como hacer un producto accesible para las personas interesadas en utilizar concreto para pequeños proyectos personales. O sea, el objetivo de la máquina es para personas que trabajan en el ámbito de la construcción de manera independiente, no trabajan con compañías grandes y necesitan mezclar cemento constantemente, pero no tienen los recursos para comprar una de motor o la potencia es demasiado grande para lo que ellos necesitan, igual que las personas que quieren realizar proyectos personales. Entonces, para generar los conceptos, primero tenemos que definir qué es lo que tiene que hacer nuestra máquina, que son las especificaciones objetivo que buscamos conseguir. Estas especificaciones se muestran en la siguiente tabla, donde podemos ver que consisten en valores de lo que nosotros queremos que nos brinde la máquina, como puede ser la velocidad de rotación, el peso de la máquina, que es importante para ver qué tan fácil va a ser trasladarla, la resistencia a la corrosión, que es, creo que ni siquiera debería estar en esta tabla porque es un valor que sí o sí tiene que tener una máquina mezcladora de cemento, la fuerza necesaria para realizar el giro de la manivela, que como podemos ver tiene una importancia de 4, que es de los valores más altos, al igual que el costo de manufactura, que tiene una importancia de 5, y el tiempo de mezclado, que también tiene una importancia de 4. También está la capacidad que puede mezclar simultáneamente la máquina, que es muy importante también y que vamos a evaluar o vamos a tomar en cuenta al momento de generar los conceptos. Entonces, de estas especificaciones que acabo de mencionar, seleccionamos las más importantes, que son la resistencia a la corrosión, que como les digo, esto no va a variar, la resistencia siempre va a estar, y la mezcladora que no tenga resistencia es porque no es una mezcladora para concreto. Va a variar la fuerza necesaria, el costo de manufactura, el tiempo de mezclado y la capacidad máxima. Hay que aclarar que la mezcladora, por el tipo de funcionamiento, podría utilizarse también para mezclar otras cosas, como generar mezclas de semillas o cualquier mezcla de sólidos. Podría ser mezclada con, y de líquidos también podría ser mezclada con la máquina. Entonces, ahora vemos el diagrama funcional. El diagrama consiste en separar el mecanismo en sistemas funcionales. Entonces tenemos el sistema de recepción, conversión y salida de energía, que es el que convierte el movimiento de entrada al movimiento de salida y le brinda la velocidad, la fuerza, el torque, la potencia a la máquina. Y el sistema de soporte de carga, que es el tambor que se encarga de almacenar la estructura inferior, que va a encargarse de sostener el peso, y el sistema de movimiento, que va a incluir las ruedas. Estos dos sistemas se combinan luego para poder aplicar la energía de movimiento en la mezcla que se encuentra dentro del soporte y así generar la mezcla completa. Entonces, para definir conceptos, lo primero que hacemos es una investigación de campo para ver cuáles son los conceptos existentes o los productos existentes. Y tenemos de diferentes tipos. Tenemos la mezcladora de tornillo cónico, que utiliza tecnología de tornillo cónico, como pueden ver en este compartimiento se encuentra el tornillo que llega hasta este conducto.
El cemento, la arena y el agua se agregan por arriba, y lo que hace el tornillo es ir mezclándolo a medida que va moviéndolo a través del conducto, y cuando llega a la salida la mezcla está bien hecha con una homogeneidad aceptable. Estas máquinas generalmente utilizan actuadores como motores eléctricos o de combustión interna, y se utilizan más comúnmente para hormigón o mezclas de concreto con una granulometría baja. Está también la mezcladora horizontal de espiral opuesta, que está más común o más parecida a las que vemos comúnmente, que es la que tiene un tambor que da vueltas y que se puede inclinar para realizar la mezcla. Adentro tiene dos paletas de dirección opuesta al movimiento para sostener el cemento que está cayendo y realizar la mezcla de la mejor manera. Este se utiliza para hormigón, materiales polvorientos y granulométricos, o sea, para materiales que tienen una granulometría mayor a los del tipo tornillo. Pero el problema de estas máquinas es que se necesita más fuerza para hacer girar el tambor que la que se necesita para hacer girar un tornillo. La mezcladora de doble eje con paletas, que utiliza una tecnología de eje con paletas, que lo que hace es muy parecida al tornillo, solo que en vez de hacerla avanzar, utiliza paletas que van golpeando la mezcla y revolviéndola. Esta se utiliza para hormigón, materiales polvorientos y de alta granulometría, y en nuestro caso vamos a considerarla de un solo eje. La mezcladora helicoidal, de tecnología palas de mezcla tipo hélice, utiliza motor eléctrico y de combustión interna generalmente, y es para concretos prefabricados y mezclas de alta calidad. Y la mezcladora planetaria, que utiliza una tecnología planetaria a contracorriente. Lo que vemos aquí es que el contenedor va a girar en una dirección impulsado por este pequeño motor, mientras que aquí se encuentra un sistema de engranajes planetarios que hacen que las paletas giren todas en una dirección, pero independientemente en la dirección opuesta. Estas utilizan un motor eléctrico o de combustión interna, y en caso de querer hacerla manual habría que hacer un complejo sistema de transferencia de movimiento, por lo que es muy probable que las descartemos, pero eso lo vamos a ver hasta después cuando miremos la matriz de selección. Se utiliza para concretos prefabricados y mezcla de mortero seco, y necesita un mecanismo doble de transferencia de movimiento, como ya lo había mencionado. Ahora, el equipo de trabajo también generó ideas para ver si podíamos generar una idea mejor a las que ya existían en el mercado, utilizando nuestra imaginación. Entonces, la primera idea generada por el equipo fue el sistema de tornillo inclinado, que conceptualmente es muy parecida a la mezcladora de tornillo existente, con la diferencia de una pequeña inclinación que haría que la mezcla deba subir para ser expulsada, y brindaría un poco de tiempo dentro del sistema para realizar un premezclado. Las ventajas serían una mayor homogeneidad, fuerza relativamente baja, capacidad de producir mezcla continua. Las desventajas serían mayor fuerza en comparación con la mezcladora de tornillo convencional y mayor utilización de espacio vertical. Sistema de licuefacción. Este sistema utiliza un sistema de cuchillas rotativas, similar al que utilizan las licuadoras, pero con cuchillas cóncavas para elevar y bajar los componentes de la mezcla. Posee un sistema de descarga similar al de un picador de pimienta para realizar un mezclado fino al final del proceso. Ventajas: sistema de mezclado simple y de fácil mantenimiento, poco espacio vertical ocupado. Desventajas: mucho espacio horizontal ocupado y poca capacidad de mezcla. Sistema de resorte y golpeo en espiral. Este sistema consiste en un conjunto de masas con puntas rotativas de paletas, al estilo de las brocas para madera, activados por resortes. El objetivo del sistema es mezclar utilizando el movimiento de rotación, el momento de impacto de las masas y las vibraciones que el sistema puede ocasionar. Las ventajas: que se pueden utilizar con mezclas de alta granulometría. Las desventajas es que el sistema es relativamente complejo, vibra excesivamente, que también puede ser considerado como una ventaja, y altos costos de producción. Uno de los problemas de las vibraciones excesivas es que habría que hacer que en la parte inferior hubiera un gran peso o que estuviera anclada al piso, lo que podría ir descartando desde ya este sistema. Sistema de agitación de tambor con paletas internas. Este sistema consiste en un tambor colocado sobre un pivote que le brinda la capacidad de oscilar en los dos ejes del plano horizontal, rodeado de bandas elásticas de gran resistencia, con la capacidad de almacenar mucha energía potencial. El objetivo es impulsar el tambor utilizando una palanca
y dejar que la agitación haga que el cemento se mezcle al entrar a contacto con las paletas internas. Ventajas: sistema de mezclado simple y de fácil mantenimiento. No hay necesidad de ejercer movimientos continuos. Desventajas: mucho espacio horizontal, necesidad de una fuerza relativamente alta para dar inicio al movimiento, y el peso de la base debe ser muy alto y debe estar anclada al suelo. Sistema de tambor rotativo con paletas superiores fijas. Es un sistema simple como el de mezcladora de espiral o de tambor reclinable. Consiste en dar movimiento rotacional al tambor que contiene la mezcla. En la tapa de la parte superior, colocar paletas distribuidas de manera que batan la mezcla desde el exterior hacia el centro. Ventajas: sistema mezclado simple, de fácil mantenimiento y ocupa poco espacio vertical. Desventajas: ocupa relativamente mucho espacio vertical o un espacio vertical horizontal relativamente alto. La mezcla de las partes inferiores podría no ser la adecuada. Ahora, luego de generar conceptos y de investigar conceptos existentes, vamos a una exploración sistemática. El problema más importante al que se ha enfrentado el equipo de desarrollo es el diseño de un sistema que convierta el movimiento de entrada con una fuerza baja en un movimiento de salida capaz de realizar la mezcla de manera adecuada. Para esto utilizamos una tabla de combinación de conceptos, donde podemos ver que los movimientos de entrada que hemos considerado son una palanca y un sistema de manija o de manivela. Los sistemas de transferencia de movimiento podrían ser de cadena, de banda, un mecanismo de 4 barras, engranes y resorteo. En caso de la manija podríamos mezclarlo con sistemas de cadena, de banda y engranes, y la palanca con mecanismos de 4 barras y de resorteo. Y los movimientos de salida pensados son de rotación de tornillo, rotación de tambor, rotación de cuchillas y de impulso lineal. Hay que observar que también podríamos utilizar sistemas combinados, utilizando un movimiento de entrada de palanca y utilizando el sistema de 4 barras para generar una conversión rotacional y luego conectarlo a bandas, cadenas o engranes. Así que aquí tenemos mucha libertad y esto lo vamos a definir al final cuando hayamos seleccionado el concepto de diseño. Para la selección del concepto, el primer paso consiste en crear una matriz, como la estamos viendo en pantalla, que evalúa las características más importantes que deba satisfacer el concepto de diseño y comparar los conceptos que pasaron la prueba preliminar, que les adelanto que no fueron ni el de resortes ni el de agitación, y ahora los comparamos con un valor de referencia que vamos a considerar como este valor a las mezcladoras de tambor reclinable. Y como podemos ver en la evaluación, el concepto número 1, que es el de tornillo, ha decidido ser combinado con el concepto número 6, que es el de tornillo cónico inclinado. Y lo que haremos será dar un método de regulación de inclinación para que las personas que busquen una alta homogeneidad puedan utilizarlo y las personas que buscan más velocidad lo dejen de manera horizontal. Y el octavo concepto que avanza, que es el de la mezcladora de tambor rotativo con se me olvidó el nombre, de tambor rotativo con paletas superiores fijas. Esa es la que ha avanzado. Ahora, en la evaluación del final de los conceptos vemos que tenemos que hacer esta nueva matriz de selección, pero esta vez utilizando un peso de decisión. El peso de decisión lo define el equipo de trabajo, y en este caso decidimos darle un 10% de peso a el peso en sí de la máquina, 20% a la fuerza necesaria, 25% al costo de manufactura, 20% al tiempo de mezclado y 25% a la capacidad máxima. Evaluando estos conceptos y calificando cada uno en base a la mezcladora de tambor rotativo, obtenemos una puntuación total de 3.25 para la mezcladora de tornillo cónico inclinable y 3.05 para la mezcladora de tambor rotativo con paletas superiores fijas, lo que nos lleva a la conclusión de que el concepto de diseño adecuado para nuestro problema es el de la mezcladora de tornillo cónico.